Muy bien, 8 de la mañana, 40 minutos en toda la República Argentina. Esta semana hemos decidido que este bloque del programa lo íbamos a dedicar enteramente al recuerdo, a la conmemoración de lo que fue el golpe de Estado y justamente para cumplir con la consigna de memoria, verdad y justicia, hablar de lo que fue el golpe militar. Alguien que ha sufrido mucho de la dictadura y que conoce y está muy íntimamente ligada a la vida política de Neuquén y a la democracia y a la libertad, de Silvia Zapag, vuelta a su rol de ciudadana del Llano, sí, luego de su ejercicio como senadora. Muy buenos días, Silvia. Así que muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, Silvia. Bienvenida. Hola, Evangelina. Y gracias por estar acá con nosotros para... Por favor, a ustedes por invitarme. Repasar un poco este espacio que se conmemora los 50 años del golpe de Estado en Argentina. ¿Cómo fue ese momento? Hay 50 años, parecen tantos y parece ayer. Y parecen tan pocos. Sí, sí, sí. Según el estado de ánimo y la circunstancia, ¿no? Y parece mentira que tanto tiempo vivido, porque bueno, yo algunos hijos no los tenía. Uh-huh. Y ya son cincuentones. Claro. Claro, entonces, y también ellos con toda una trayectoria, y uno dice, bueno, entonces 50 años son una cantidad extraordinaria de años como para desarrollar una vida, ¿no? O una actividad o lo que fuera. Pero por ahí, con las emociones y los avances en la política y en las relaciones institucionales, es como que estamos detenidos, ¿no? Sí, en el tiempo. Y bueno, y por ahí parece que fue ayer, ¿no? Yo siempre me llama la atención en mí, en mis emociones, ¿no? Como siempre puedo hablar del tema como despegada. ¿Como ¿no? si le hubiera pasado a otro, decís? Sí, claro, como si uno viera una película, ¿no? Donde, bueno, las emociones no llegan tanto, es una película, es un show. Y por el otro lado hay momentos donde parece que, bueno, que me desarmo, me derrito, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es esto, no? Que a veces uno puede poner tantísima distancia y otras veces está tan cerca. Sí, hay veces que no logramos desapegarnos y que estamos ahí involucrados, y hay veces que podemos mirarlo como si fuera una película. Hay recuerdos que... No, y aparte porque cuando hay comprensión, es como que uno se siente sostenido y bueno, puede obtener esa distancia. Pero cuando las cosas se ponen difíciles y uno se golpea la cabeza contra la pared a cada paso que se da, a cada letra que uno lee, a cada reacción que uno percibe, bueno, ahí uno dice, uy, ¿qué pasó acá? Que no pasó el tiempo. ¿Tenías en esa instancia, ya en el 76, una vocación política más allá de haberte criado en una familia política? ¿Tenías una vocación? ¿Tenías una conciencia de que formabas parte de un sector que tiene...? No, sí, en casa pasaba todo. En casa era vivir la política permanentemente, o sea, al principio no entendíamos mucho, pero mi casa era una sede partidaria, en Cutralcó estoy hablando, uh-huh, ¿no? Vivíamos allá y mi viejo ahí formó el MPN con sus hermanos y vecinos, y mi casa era la sede. El comedor se levantó todo y ahí circulaba la gente y nosotros vivíamos eso y ayudábamos. Uh-huh. O sea, yo siempre dije, hasta más o menos el año, no sé, bueno, en el 2001 yo dejé la política. Dije, dejo la militancia, porque no sabía si la política era
era una cuestión mía, o sea, yo tenía realmente necesidad y me gustaba, o si era que había nacido en una familia. Claro, un mandato, digamos, claro, heredado. no un mandato, sino es como si yo, mi ejemplo era siempre, si yo hubiera nacido en la casa de un zapatero, yo andaría en su taller, sabría de suelas, de tintas, de cómo se corta, de cómo se cose, y me movería como pez en el agua en ese ambiente, como yo me movía como pez en el agua en el ambiente de la política, pero no sabía si eso era lo mío. Bien. Eso fue en el 2001. 2001. Yo dejé la política, me dediqué a la actividad privada, que nunca me había dedicado a eso porque había sido maestra. Bueno, y después ayudé siempre a mi papá, fui su secretaria. Estuve en emergencias sociales, bueno, ayudando. Y no, ahí vi que no, que lo que mío... ya era una cosa No, propia. que sí, que la política era parte de mi vida. Así que cuando me jubilé, dije, bueno, ¿qué hago? Me pongo a militar. Y Muy bueno, bien. y ahí está mi última historia. Silvia, y bueno, yo siempre tengo la curiosidad cuando hablo con gente que tiene esta historia, de ir al momento cúlmine, que es el 24 de marzo. ¿Cómo se vivieron ustedes? Bueno, yo era secretaria de mi papá, de Felipe Zapag, y ya se sabía que iba a haber un golpe, y entonces nos veníamos preparando con un montón de cuestiones, dejar los papeles en orden y entregar y terminar todo lo que estaba ya como para ponerle el moño. Entonces, no sé, había barrios de viviendas terminadas o casi terminadas que se empezó a entregarle la llave a los adjudicatarios. Bueno, eso fue un trabajo tremendo. Y apurarse, porque se divide... apurados, para que no quedaran en el aire ellos, que tenían la ilusión de tener su casita o su lote, y para que ponerle un moño también a la actividad de gobierno, que bueno, que no había sido tan larga, porque eran 3 años, habían pasado, más o menos. 73-76. Claro. Pero marzo de 73, 3 meses. Claro, faltaba Sí. todavía. Y creo que asumen el 25 de mayo del 73. No, eso ya no me acuerdo. Sí, o fue la elección ahí, porque no sé cómo eligió Neuquén en ese momento, si eligió junto a Nación o separado. Cámpora gana el 25 de mayo, creo. Sí. Y después bueno, viene Perón, así que es la elección de estábamos septiembre. fue muy frenético todo eso, trabajar casi 20 horas por día para dejar todo más o menos en orden y entregado al que tenía la expectativa de haber tenido su casa. Desde la memoria hoy, ¿qué valoración hacías del gobierno de Isabel en ese momento? Pues estabas muy imbuida en el gobierno de tu padre, pero sí, del bueno, gobierno de Isabel. la verdad es que dejaba bastante que desear, porque, bueno, creo que a ella se la puso en ese lugar por todas las fracciones que había, y era una forma de aunar, bueno, acá va Perón con su mujer, y no se beneficia a un sector, a otro, al otro, que va a traer, bueno, esto simplificándolo muchísimo, ¿no? Sí. Pero más o menos esa era la imagen. Se muere Perón y ella tiene que hacerse cargo de algo para lo que no estaba ni remotamente preparada, ¿no? Los asesores que tuvo tampoco fueron buenos, porque estaba... ahí se me fue el nombre. López Rega. Claro, López Rega. Bueno. Nefasto, claro. Bueno, y muy acosada por las Fuerzas Armadas, ¿no?
que le hicieron firmar ese, que yo creo que también a instancias de López Rega, ese decreto donde había que aniquilar. Taluder también en la firma. Sí. Vicepresidente Silvia, provisional. Quería preguntarte, porque hablas de la urgencia en esos días, de la desesperación de dejar Sí. algo organizado. Hablas de esos pasillos en los que se construía una forma de hacer política en tu casa, en el trabajo con tu padre. ¿Qué otras cosas te pasaban como ideológicas por la cabeza a vos o a tu familia en ese momento de decir, este momento que estamos atravesando va a marcar la historia de la Argentina, nos va a afectar de esta manera? ¿Lo pensabas? ¿Pensabas lo que venía por delante? No, ni remotamente. Ni remotamente porque, bueno, ahora parece una cuestión extraordinaria, pero se venía de una seguidilla de golpes. Claro. Del 30, Claro. desde 1930 a O 1970. sea, ningún gobierno de mi viejo había terminado su mandato constitucional. Entonces, era uno más. Era un golpe más. Se era un suponía que era un golpe más. Una interrupción. De militar. todas formas, nosotros estábamos sumamente preocupados, porque familiarmente, ¿no? Y veíamos la situación desde otro punto de vista. O sea, mis hermanos ya eran clandestinos, porque ¿cuándo fue? Un año antes, no. Y después que los echan en la plaza y empieza la persecución a Montonero. No, fue en diciembre antes de ese marzo, o sea, diciembre del 75. Claro, ellos pasaron a la clandestinidad. Nosotros ya no teníamos relación con ellos. O sea, las comunicaciones de ellos eran hacia nosotros, pero nosotros no teníamos cómo responderles, no sabíamos dónde estaban. O sea, y de eso sí teníamos noción que se iba a recrudecer. Bien. O sea, su vida peligraba. Sí. Y la tragedia sucede después del golpe. La tragedia... El asesinato. Ah, sí, la tragedia del país empezó. No, antes, no, eso sí. Claro, me no refería sabía de a qué lo- tragedia me hablabas. Sí, en el 77. En el 77, en febrero, nosotros habíamos acordado un encuentro con ellos. Mi papá, que había estado en la resistencia del 55, tenía un ejercicio de distracción que era tremendo. Así que habíamos ido a Misiones. O sea, para no ir directamente a Buenos Aires, a Misiones. Mi mamá era misionera y estaba la familia allá, la familia Romeo. Fuimos hasta Misiones, volvimos a Santiago del Estero, a las termas, o sea que si no seguían, no, estos están de vacaciones. Y pasamos por Buenos Aires. Y en Buenos Aires estuvimos 2 semanas esperando el contacto y no se produjo. Entonces yo, que estaba con mis nenitos chiquititos, les dije que bueno, ya no resistía más y me vine a Neuquén. Y acá en Neuquén me encontré con la novedad de que no se iba a establecer el contacto con mis hermanos porque la compañera de Caíto, mi hermano mayor, había muerto, la habían matado. Eso fue en febrero. En junio, el 30 de junio, lo matan a Caíto y el 17 de octubre lo matan a Ique. O sea que el 77 fue con una muerte cada 3 meses. O sea, fue todo el tiempo buscar los restos y bueno, esa tarea macabra,
fue bravo. Pero la violencia estaba tan instalada, ¿no? Que ese dramatismo nos parece hoy tan lejano. Claro, yo hago un parangón ahora, ¿no? Porque sí, a mí me interpela la gente y me dice, pero ¿y por qué no hacen nada? Claro. ¿No? Y como que nadie reacciona y por qué no se hace nada, ¿no? Y me lleva, me remite indefectiblemente a aquellos años donde nadie sabía nada. No. Nadie sabía nada. Yo tengo amigos que dejaron de ser amigos porque después, cuando ya pasó todo, cuando llegó la democracia, después de tanto dolor y qué sé yo, las cosas se conocían, o sea, porque sí, uno las contaba, pero te miraban, no puede ser. A mí me costaba entender de que pudiera haber campos de concentración, porque yo veía películas de la guerra y los campos de concentración, el de Auschwitz, decía, no, son gamelas, andan por afuera, si hay un helicóptero, un avión que pasa por arriba, se va a ver. Jamás pensé que a la vuelta de mi casa podría haber uno, que a 2 cuadras de mi casa en la Policía Federal podía haber otro, que en el edificio del periodista podría haber, y así, o sea, porque fueron una forma novedosa, ¿no?, de tener centros clandestinos. Claro, era no blanquear, porque los organismos internacionales de derechos humanos, inclusive la Organización Interamericana de Derechos Humanos, había hecho una inspección a la Argentina, y también fusilar generaba mucho rechazo popular. Entonces era, si los blanqueabas, quedaban a disposición del Poder Ejecutivo, en la cárcel en condiciones también infrahumanas, con tortura. Pero como no blanqueaban todo, lo que hacían eran los centros clandestinos de detención y tortura, para que delataran a sus compañeros. Y después los vuelos de la muerte. Bueno, todo un sistema que se investigó a través de las organizaciones de derechos humanos, que confluyeron en lo que fue la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP. La CONADEP. Y ahí hay mucho, es tremendo. Ese libro, yo me acuerdo, lo leí, era muy joven, lo leí y no podía dormir de noche, era tremendo lo que se narraba, lo que se contaba, lo que era la tortura como método, ¿no? Y el estado represivo. Silvia, la verdad que yo sé que es doloroso, son recuerdos dolorosos, pero bueno, ha sido una familia que ha convivido con esta historia, lo bueno y lo malo de la historia de la democracia, porque estaba pensando, en el 55 fue el golpe que derroca a Perón, en el 61, 62 se forma el Movimiento Popular Neuquino, y de allí para acá Felipe ha vivido todo, desde llegar al poder, vivir la gloria del poder, el reconocimiento. Que lo echen varias veces. Sí, y después la muerte de sus hijos. Sí. Bueno, pero eso yo creo que reafirmó su militancia y su convicción, ¿no? Fueron años duros hasta que se pudo recomponer y pudo juntar fuerzas, ¿no? Porque a uno le pasa algo, uno tiene una expectativa de algo y se te frustra, bueno, te agarra la depre. Te matan 2 hijos y la verdad es que, aparte que eran 2 chicos, porque bueno, la imagen que presentan ¿Eran mayores que vos? No. ¿No? Menores, sí. Caíto tenía 4 años menos que yo y que tenía 8 años menos que yo. Eran excepcionales en cuanto a bondad, a solidaridad, a inteligencia. Yo me lo acuerdo a Caíto, bueno, yo digo, trato de no pensar para atrás y trato de pensar para adelante, ¿no? Uh-huh. Porque no son solo ellos 2, fue toda una generación. Claro. Fueron 30.000. Y junto con esos 30.000 desaparecidos, muertos, torturados, desplazados,
fue el resto de la generación que la muerte, la tortura, la desaparición, el desplazamiento actuaron como aleccionadores. Entonces no te metas. Pero esos que sí se metían y que pasaron por este martirio, ¿qué hubieran sido, no? Es la gente que nos está faltando ahora. ¿Y dónde están? O sea, el reclamo de la gente ahora que vienen y nos acuden a nosotros. ¿Y qué hacen? Sí, ¿qué hacemos? ¿Con quién? Esa valentía que se tenía, esa solidaridad. Yo, por ejemplo, después de que mataron a Norma y a Caíto, mis viejos querían salvarle la vida a Ike. Entonces trataban de convencerlo de que se fuera del país. Y él no quería. O sea, decía, no, a mí únicamente si me dan la orden de irme. Entonces mis viejos se fueron a España a pedirle a la cúpula de Montoneros la orden para que el pibe saliera. La consiguieron. Y no alcanzó. No, porque el día que lo sacábamos lo mataron. O sea, fue ahí rajuñando. Pero él se iba a quedar y yo te puedo asegurar que tenía miedo. Tenía miedo, pero no dejaba. Es más, nos enteramos que la plata que papá le había dejado a él para que si lográbamos sacarlos tuviera algún mango para manejarse. Afuera del país. Sí, los primeros días. Se la dio una compañera porque se encontró con ella y que tenía sus 2 hijitos y estaba desesperada y él tenía la plata en el bolsillo y se la dio toda porque ella se lo contó a mis viejos. Y ellos suponen que es la plata que ellos le dejaron. O sea, gente con ese desprendimiento, esa solidaridad, ese liderazgo, porque Caíto, lo que me cuenta gente que lo conoció en la universidad, dice que ponía un banquito, se paraba sobre el banquito y tenía un liderazgo tan grande que todos dejaban de comer o de hacer lo que estaban haciendo porque había que escucharlo, porque era encantador. Era en otra época, ¿no? Sí. ¿Hay gente así ahora? ¿Vos ves gente en la política? No. Por eso digo que es la generación que nos falta. No son solamente mis hermanos. O sea, yo me apoyo en ellos para contar esa solidaridad que tenían, ese entendimiento de la política, esa militancia por sobre todas las cosas, ese volcarse hacia la población. La política cambió absolutamente todo. ¿Viste? ¿Qué me das? ¿Qué consigo? ¿Qué puesto puedo lograr? O sea, no está ese desprendimiento que... Es idealismo. Es idealismo, ahí está la palabra, que se veía en esa época en toda la juventud. Sí. En toda la juventud. Silvia, nos tenemos que ir. Sí. Ay, qué cortito se hizo, ¿no? Sí, la verdad que es un relato para quedarse todo el programa. Sí. Sería lo último de mi parte y ya te dejo, Mario. ¿Qué vas a hacer el 24 de marzo? Bueno, marchar, por supuesto, ahora a las 11. O sea, son los 50 años. Este año se cumplen los 50 años. Conmemoramos un hecho trágico para la República Argentina, no solamente en su aspecto político, sino también en el ordenamiento social y la tragedia que significó para nuestro país, en las vidas sesgadas, en la política sesgada, en la economía sesgada. Fue trágica para la República Argentina y para sus familias. Y este año se tiene que conmemorar todo el año. O sea, todo el año nos tenemos que acordar que son los 50 años. Entonces, yo en todos los eventos que haya,
y que estén a mi alcance, pienso participar porque creo que de alguna forma uno tiene que dar testimonio. Bueno, yo mañana voy a un curso en una escuela secundaria donde me pidieron que hable. Hoy voy a acompañar, vamos a hacer carteles, bordar pañuelos y en el Monumento a la Madre. Y bueno, y así lo que sea, y el 24 vamos a marchar. Muy bien, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Y gracias por contar toda esta historia. Gracias, Eva. Gracias a vos. Gracias, Silvia. Títulos. ¿Dónde? En tu radio, tu voz informa. Alejandra Brosani. La noticia que escuchás ahora no se repetirá mañana.